También queremos saludar a todas las personas que nos están sintonizando en las redes sociales. Un gusto saludarles, un gusto tenerles aquí en su casa. Gracias por conectarse, gracias por sintonizarse cada 8 días en su canal y página de Facebook, Puente de Vida Restauración Familiar. Un abrazo de aquí a la distancia, váyanse preparando y váyanse disponiendo para recibir la palabra. Pero también te queremos invitar que si tú eres de aquí de Pátzcuaro, Michoacán, México, pues nos puedas acompañar aquí a la colonia Lázaro Cárdenas todos los domingos a las 12 del día. Aquí te esperamos. Va a ser un gusto tenerte aquí de manera presencial y sé que también va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que, pues bien, pues vamos a entrar. Vamos, saca tu Biblia, que tengas por allá tu mano, tu libreta y tu lapicero. Es muy importante cada vez que vengas a escuchar la palabra de Dios. Cada vez que vengas a escuchar la palabra de Dios, te traigas tu Biblia, te traigas una libreta y te traigas un lapicero para tomar nota, ¿sí? Porque yo sé que Dios te va a hablar y muchas veces nuestra memoria no retiene todo, ¿sí? Y hay un dicho que dice que vale más una pálida tinta que una brillante memoria, porque allí se va a quedar registrado lo que anotes, y al rato que lo quieras volver a recordar o repasar, puedes ir a las notas. Y hay veces que saliendo de aquí se les olvida y te encuentras a una persona y ¿por qué no viste? Le dices estuvo bien padre la predica, y te preguntan ¿de qué trató? Ya se me olvidó. O a media semana a veces ya no se acuerdan, ¿sí? Entonces ahí que tengas siempre tus notas presentes, destina una libreta, siempre destina una libreta para estar, así como destinabas cuando estudiabas, o si están estudiando una libreta para matemáticas, una libreta para geografía, etcétera, pues destina una libreta para las prédicas de cada domingo. ¿Amén? Ok. Yo sé que esta palabra, escuchen, yo sé que esta palabra va a ser de gran bendición para tu vida. Así que solamente te pido que abras tu corazón, que te dispongas a escuchar lo que Dios va a hablar en tu vida. Hoy, ¿tú crees que Dios no sabe que tienes problemas? Todos de alguna manera tenemos problemas de uno u otra situación. Entonces Dios está muy consciente de aquellos problemas que estás viviendo. Pueden ser financieros, pueden ser de enfermedad, cosas que te están robando la paz, que te traen o te inundan de gran tristeza, te quitan el sueño, no puedes dormir. Hay gente que tiene temores de lo que va a pasar el día de mañana, de lo que está por venir, qué va a suceder para el día de mañana en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, en tu economía. Hay gente que tiene problemas que dices que no tengo para pagar la renta de este mes, etcétera. Y hay tantas situaciones que podemos manejar, pero que de alguna manera quiero decirte que si tú estás pasando por alguna dificultad, hoy te traigo una palabra de consuelo para ti, una palabra de fortaleza. ¿Amén? Entonces quiero que abras completamente tu corazón. No importa lo que estés viviendo. Quiero decirte que no eres el único, pero quiero decirte que Dios no ignora lo que estás viviendo. Dios está muy consciente de lo que estás viviendo. Entonces yo quiero comenzar con una cita de Isaías 41, desde el versículo 8. Por ahí lo puedes ir leyendo en la pantalla, y si no, pues abre tu Biblia, ¿sí?
pero quiero que me vayas acompañando para leer aquí. Dice así, y que el Espíritu Santo nos traiga revelación e iluminación. Isaías 41:8 dice así: pero tú, ¿quién? Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Descendientes de quién? De Abraham, mi amigo. Ok, me voy a detener tantito. Bueno, lo voy a seguir. Verso 9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Verso 10, escucha lo que dice el verso 10, porque en ese verso 10 nos vamos a enfocar. Dice, ¿qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Enfócate en ese versículo 10, repítelo nuevamente conmigo. Vamos a hacerlo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, ¿y qué? Y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cómo dice al final? No temas, yo te ayudo. Wow. ¿Sabes cómo le titulé a este tema? No temas, que yo estoy contigo y te ayudo. ¿Cómo se llama el tema? No temas, que yo estoy contigo y te ayudo. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar esto. Primeramente es entender que aquí es una palabra que Dios le está hablando a los judíos. Dios le está hablando a Israel, ¿cierto o no? Porque aquí le dice Israel en el versículo 8. Entonces, Israel pues era la nación que Dios, la nación, hablando étnicamente, se le llamaba Israel, pero espiritualmente o religiosamente se le llamaban judíos, ¿sí? Entonces aquí Dios está hablando a los judíos, a su pueblo, Israel. Y a lo mejor dices, bueno, le estaba hablando a Israel, le estaba hablando al pueblo judío. Pero yo quiero decirte que esta palabra, para todos nosotros como cristianos, todos los que hemos aceptado a Jesús como Rey, Señor y Salvador, esta palabra también es para ti. ¿Sí sabías que esta palabra también es para ti? Sí la dio Dios al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿sí? Pero hoy para ti también es. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo no soy judío, ¿sí? Mira, ve conmigo a Gálatas 3:7. Es una promesa que Dios dio al pueblo judío, pero les dice que eran descendientes ¿de quién? ¿Sí? Verso 7 dice allí, Gálatas 3:7, dice: sabed, por tanto, que los que son ¿de qué? Estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Verso 8, y la Escritura, previendo
que Dios había de justificar por la fe. ¿A quién? Mira, Dios ya lo tenía preparado este plan. ¿Cómo nos iba a justificar? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9: de modo que los de fe son bendecidos por el creyente Abraham. Entonces todos nosotros somos hijos de fe. Somos de fe porque hemos aceptado por la fe ¿a quién? A Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso nos convierte también en ¿qué? En hijos de ¿quién? De Abraham. Y por lo tanto somos herederos de todas las promesas que Dios le dio a Abraham y a toda su descendencia. Y si aquí regresas a ese versículo de Isaías, en el versículo 8, 41:8, fíjate que ahí dice que nosotros, mas tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, o herederos de Abraham. Entonces tú y yo somos ¿qué? Herederos de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a toda su descendencia. Y allí Dios le dio esta promesa, esta palabra de bendición para su pueblo, para la descendencia de Abraham. Y esa bendición nos alcanza a nosotros. Es para ti y es para mí. Amén. Todas las promesas. Entonces aquí vamos a entrar a unas promesas de vida que Dios le estaba hablando a Israel, a los descendientes de Abraham. Y esa promesa es para mí y es para ti, porque nosotros somos de fe, de la fe, hijos de Abraham. Amén. Ponme el versículo 7 nuevamente, Gálatas 3:7, para que te quede claro. Saber, por tanto, que los que son de ¿qué? De fe. Los tales son ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de fe? Tú y yo. Y vemos que desde la promesa ya la había hecho Dios, ya el plan lo había armado Dios para que los gentiles, tú y yo, pues tuviéramos la salvación y tuviéramos estas ¿qué? Promesas. Amén. Ok. Entonces ahora sí vamos a ir entrando a desarrollar Dios hace unas promesas de vida en este versículo. Me pones el 10 ahí, déjamelo ahí puesto, por favor. Dice, el versículo 10 comienza. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? No temas. Repítelo conmigo. No temas. Fíjate que Dios te dice que no temas. No sé lo que estás pasando, no sé por lo que estás viviendo. Tal vez hay muchas situaciones que te están oprimiendo. Hay cosas que te están preocupando. Hay cosas que te han quitado la paz, el gozo, el sueño, la felicidad. Pero Dios hoy te dice, no temas. ¿Cómo te dice? No temas. Esa es la primera palabra. Y esa es la primera parte de esta bendición que te dice, no temas. Ahora te voy a definir que hay varios conceptos o acepciones de lo que es el temor. Primero, te defino de lo que es el miedo. Mira, miedo es una reacción al presente de lo real, de algo que estás viviendo. Ese es miedo. Cuando es una reacción que tiene la persona, el cristiano, porque te estoy hablando aquí como cristiano. Es triste entender que hay cristianos que están viviendo en temor. Y Dios te dice, no temas.
Pero el miedo, hay gente que tiene miedo a lo que está sucediendo, a lo que está aconteciendo, a una realidad palpable en su vida. Ese es miedo. Ahora, temor, hay dos, te voy a explicar las dos. El temor, hay muchas veces que nos dice la Biblia que tenemos que tener temor a Dios. Pero esa palabra de temor se refiere a tener una reverencia a Dios, a honrar a Dios, a no fallarle a Dios. ¿Sí me explico? Esa es una definición de temor. Pero escúchame, esta que te voy a hablar ahora es una reacción que tiene una persona de manera anticipada de lo que va a suceder en el futuro. El que dice, ¿qué va a ser de mi vida el día de mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi economía? No tengo trabajo. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando está hablando aquí en esta parte, no temas, se refiere a eso. Tanto a la parte de tener miedo de lo que estás viviendo, como a lo que qué va a pasar el día de mañana. Y mucha gente tiene una zozobra, una incertidumbre. ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi matrimonio? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi economía? No tengo dinero. Y todos esos problemas, la gente ha caído en una situación de miedo. Le ha robado la paz. No duerme. Está preocupado. Vive con ansiedad. Pero hoy Dios te dice, no temas. No te preocupes. Mira el versículo enseguida que dice que yo estoy, no aquí en el versículo ese, pero en la parte del 10 dice, no temas, porque ¿qué? Yo estoy contigo. ¿Qué dice? Yo estoy contigo. ¿Lo puedes repetir nuevamente? Yo estoy contigo. ¿Sabes qué? Dios lo único que dice, yo conozco lo que estás viviendo, pero no temas, yo estoy contigo. Amén. No te voy a dejar, no te voy a desproteger. Yo estoy allí contigo, no estás solo, no estás sola en esa situación que estás viviendo, o lo que te ha quitado la paz, que estás pensando qué va a ser el día de mañana. No temas, yo estoy contigo. Que no es más grande Dios que tu problema y que tu necesidad. Porque si tienes a Dios, tienes todo. Amén. ¿O no lo crees? Si tienes a Dios, tienes todo. Pero si tienes todo y has perdido a Dios, no tienes nada. Entonces, iglesia, Dios conoce lo que estás viviendo, pero no te va a dejar. Él promete que está contigo, que Él te va a ayudar, que Él te va a sacar de esta situación. ¿Sí? Dice en esta parte, si vas conmigo, en el Salmos 23:4
Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú, ¿qué? Estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nuevamente, ahora en los Salmos, lo vuelve a decir: no temas mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, no temeré. ¿Sí? Ahora aquí nos habla nuevamente de ese temor que a veces está viviendo la persona. Pero tú tienes que entender que Él estará contigo, y su vara y su callado te infundirán ¿qué? Aliento. Él te va a sacar de esa situación. Va a llegar las cosas buenas. Me pones Isaías 43. Pero ahora vamos a ver el 1 y el 3. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué dice? No temas nuevamente, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿qué? Yo estaré contigo. Y si por el río, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Ok, ¿qué está diciendo Dios? Dios no está diciendo que no vas a pasar por situaciones difíciles, no importa la situación que estés viviendo, pero Dios dice que cuando pases por las aguas, no te vas a hundir. Aunque pases ese problema, por muy grande que estás viviendo, que estás padeciendo, Dios dice: no te vas a hundir, yo estoy contigo. No voy a permitir que vivas y te hundas en esa situación, porque yo estoy contigo. Dios está con quién? Contigo. No importa lo que estás viviendo, Dios está y ha prometido estar contigo en medio de ese problema, en medio de esa situación. Porque no está diciendo que no va a pasar por aguas, que no va a pasar por fuego. No importa cuán intensa sea la prueba, pero Dios promete estar contigo en medio de ese problema. Quiero decirte que Dios permite todas las cosas, pero Él nunca cede el control. Él tiene el control de todo. Y hace rato cantabas ese canto: Dios tiene el control. Él tiene el control. Si te acuerdas de ese canto que estuviste cantando, pues Dios siempre tiene el control. Permite muchas cosas sobre nuestras vidas, pero nunca cede el control. Nunca. Él tiene el control. Por eso Él dice que si vas a pasar por problemas, tal vez en el matrimonio, tal vez con los padres, tal vez con los hijos, tal vez en el trabajo, tal vez en la enfermedad, tal vez en la economía, tal vez habrá escasez, tal vez, pero ¿sabes qué dice Dios? No temas. No te voy a dejar. No voy a dejar que pase más. La Biblia dice que Él no nos da más de lo que no podemos soportar, y que juntamente con la prueba nos da la salida, abre una puerta para salir de allí de bendición. Amén. Entonces Dios jamás te va a dejar. Esa es la confianza que debe tener el cristiano. Pero es triste que hoy hay cristianos que se dejan robar la paz, la alegría, no pueden dormir, viven angustiados, desesperados, con ansiedad. Y eso no puede ser, porque nosotros confiamos en ¿quién? En Dios. Y esta promesa es para ti. No temas, yo estoy contigo. El problema, ¿sabes qué? Es que venimos de un mundo
donde hemos aprendido a confiar en las cuentas, en las personas, en las situaciones, y cuando las cosas ya no están bien, entonces empezamos a caernos. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en otras cosas y no en Dios. Pero hoy tú y yo como cristianos tenemos que crecer y afirmarnos en tener una dependencia y una fe grande, profunda. ¿En quién? En Dios. Y no importa lo que vean mis ojos, no importa lo que oigan mis oídos, no importa cómo estén las situaciones, mi confianza está en Dios. Porque aunque vengan las aguas y el fuego, Dios no me va a dejar. Pero a veces vemos el fuego, vemos el agua, las tormentas, las olas que se levantan, las tempestades y esas cosas que nos están acechando. Dios nos está diciendo que no, pero a veces ponemos mal nuestra mirada en esas cosas y nos empezamos a hundir o nos empezamos a quemar. Y Dios dice, en medio de esos problemas, por muy grande que sea, yo estoy contigo. No te voy a dejar. Yo te voy a sacar. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. En la medida que tú te aferres de Dios. Pero no dejes que te quite la paz, que te robe el sueño. No lo permitas en ningún momento de tu vida. Porque el Salmo 4:8 dice esto, y eso tiene que ser en tu vida. ¿Y sabes por qué? Mucha gente pierde esto, porque no ha confiado totalmente en Dios. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Aunque así puedas dormir, no que te la pasen los ojos en vela y los ojos pelados, nomás, y qué va a pasar, y esto. ¿Sabes por qué? Porque tienes confianza en Dios. Amén. Y si no, entonces no estás confiando en Dios. Ahora no quiero decir que no le des atención y que digas, voy a hacer esto y esto y esto otro. Pero descansa en Dios, porque Dios es el que abre las puertas. Amén. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. El diablo no las puede cerrar. Pues Dios va a sacar tarde que temprano tu vida de esa situación. Pero no está diciendo que no la vamos a vivir, ¿se estás entendiendo? Pero Dios va a estar allí. Dios no te deja. Dios no te deja. Bien, siguiendo hablando de esta parte de que Dios está contigo, Dios está conmigo, donde Él ha prometido que acompañarte en medio de la prueba más oscura que tú estés viviendo, que tú estés atravesando. Si te estás dando, Él promete acompañarte allí en esa situación. Pero es necesario que todos nosotros vivamos ciertas situaciones, porque Dios está trabajando. ¿Sí? Ok. ¿Me pasas Salmo 27 del 1 al 3? Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Confía en Dios. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás esperando? Entonces no permitas que la situación que estás viviendo te robe la fe, te robe la paz, te robe el sueño, te robe el gozo, porque Dios está contigo y Dios va a sacar tu vida, tu familia, tus hijos o lo que estés viviendo en el momento de Dios. Dios sabe en qué momento va a resolver. Pero Dios
también está tratando con tu corazón. Dios está tratando con tu fe. Si realmente esperas en Él y confías en Dios. Porque a veces las quieres hacer de Dios, que quieres arreglar todas las cosas tú, que quieres solucionar las cosas y tú lo haces a tu manera y a tus fuerzas. Y no es así. Esta es la manera de Dios y esa es la forma de Dios. No es en tu capacidad. Todos, tú y yo como cristianos, nuestra confianza está en Dios y la manera de demostrarla es con nuestra obediencia a su palabra ante la situación, por muy difícil que sea. Amén. Entonces, si confía en Dios, esa palabra que dice confía, Dios está contigo. No tengas temor de lo que va a ser mañana. ¿Qué va a pasar? Vive tu presente. Gózate en el Señor. Alábalo, glorifícalo, exáltalo, bendícelo. Él está contigo. Amén. ¿Sí? Salmo 118, 6. Jehová está ¿qué? Ahí está por mí, dice acá, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tengas temor. Tal vez el diablo se ha levantado, no nos interesa. Nuestra confianza está en Dios. Y el diablo no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuándo tiene poder a veces contra los cristianos? Cuando empiezan a dejar de creer, o sea, de obedecer, y empiezan a hacer las cosas como ellos quieren. Y nosotros creemos en Dios, por eso es que obedecemos su palabra. ¿Sí? Y entonces el enemigo no tiene suerte ni parte contigo. ¿Sí? Y si se levantan personas contra nosotros, no tiene poder, nada nos podrá hacer daño. ¿Sí? Leíamos en ese versículo de Isaías 41, ¿me pones nuevamente? Del versículo 11, 41, 11 y 12. Dice: he aquí todos los que se hallan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Escucha el versículo siguiente, lee conmigo. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Escúchame ahí, me tengo ahí el versículo. Fíjate bien, recuerdo, yo sé que a lo mejor algunos se van a acordar de lo que me pasó. En una ocasión me hablan en la madrugada y me dicen: ¿sabes qué, Martín? Uno de tus taxis se accidentó aquí por los tanques, por la astilladora. Y pues ya me levanté, pues era oscuro, y me puse a orar. Y recuerdo ese versículo, todavía no lo conocía, ¿sí? Y me dice: no temas, ¿sí? Tus enemigos los vas a buscar y no los vas a encontrar, ¿sí? Y me vino esa palabra: los buscarán y no los van a encontrar. Y me quedé con esa palabra, me levanté, estaba postrado orando, porque así me preocupé. Y me voy. Y ya llego allá, ya están ya el carro lo habían subido a la grúa, ya lo veían para acá. Y pregunto: ¿y el chofer?
El chofer se lo llevaron en la ambulancia, lo llevaron al hospital civil. Dije, pues voy a ver qué pasó. Y vi que ahí estaba un carro verde, con el federal platicando. Y bueno, ya arreglaron todo, ya se levantó parte. Y pues ya me vengo. Llego al hospital y veo al chofer allí, pues golpeado. Y me dice, él no tuvo la culpa. Dice, es que el carro, venía de bajada y el carro iba para arriba, se salió del camino y me pegó y me aventó al paredón. Dije, dice, pero eso es lo que pasó. Entonces, ¿sabes qué pasó? Que llegó en ese momento el federal y me dice, es que tu chofer tuvo la culpa. Y ya levantamos el parte y tu chofer tuvo la culpa. Y pues el chofer se espantó. Y así herido, dice, no, pues yo me voy de aquí. Yo le hablé, aquí está el licenciado, le hablé, oye, no, es que no tiene que salir. Pues bueno, se salió, él tuvo miedo de que lo hiciera. Y resulta que después vamos antes estaba la fiscalía en Ibarra, si se acuerdan, que estaban antes allí. Entramos y nos atendieron y dicen que ya nos hicieron una demanda y que tenemos que dar cierta cantidad de miles de pesos. Y el chofer pues más se espantó y dice, pues me voy. Y pues eso fue lo que nos dijeron, y ya estaba hecha la demanda. Resulta que yo seguí metiéndome a orar y me dice Dios, no temas, se han metido con un hijo mío, los van a buscar y no los van a hallar. Otra vez esa palabra, y ese versículo no lo conocía, nomás tenía las palabras. Resulta que quise hacer mi demanda, mi contrademanda, y le había dicho el licenciado que yo tenía un año para hacer mi contrademanda. Entonces hago la demanda, llego allí a la fiscalía para entregar mi contrademanda y me dice, me encuentro a una persona, un conocido, y me saluda, era un amigo de la primaria, y me dice, de la secundaria, perdón, y me empieza a saludar, qué bueno verte nuevamente, y tú qué le has hecho. Yo estaba en la facilidad y andaba así, pero hoy estoy aquí. Y me dice, ¿qué vienes a hacer? Y yo vengo a entregar esta con tu hermano. Y dice, está bien. Déjame ver a la persona que está aquí, a la persona del fiscal. Dice, que soy yo. Y digo, ¿a poco eres tú? Dice, sí, yo soy. Y yo digo, dice, ¿de qué caso, de qué problema? Y ya le expliqué, le dice, ¿sabes qué, Martín? No te metas. Así me dijo, no te metas. Dice, porque esa gente es de las mañosas y tienen todo el poder con la autoridad del gobierno estatal. Y yo dije, pues sí, pero yo tengo a alguien mayor que ellos, alguien más poderoso, y ese es Dios. Y tú no me puedes impedir que yo ponga reciba el documento. Dice, es que me acaban de dar orden de Martín. Dice, pero te la voy a recibir. Me la recibió. Después a los 8 días lo vi y dice que lo corrieron y lo despidieron por haberme aceptado una contrademanda. Entonces siguió el caso. Ya no me acuerdo si me acompañaste, sale a recoger los documentos a Morelia con el federal, o después te los enseñé, pero no recuerdo. El chiste que me fui a recoger mi vehículo allá a Morelia, y allí cuando me dieron el vehículo, me dieron el expediente del parte, y ya se lo enseñé al licenciado.
Y ya, pues sí, era que yo no tenía que tener ese documento, lo tenía que entregar porque esos son parte de allá que tiene que tener el federal en Morelia. Y fui y se los entregué y me dicen, ¿tú por qué tienes esa carpeta? Porque usted me la dio en las carpetas que me regresó, que yo le di. Y pues yo me la llevé, pensé que la tenía que llevar. No, es que tiene que estar aquí, es muy confidencial. Pero bueno, y después vinieron abogados, y me acuerdo que el licenciado lo vinieron y lo encararon, que tenía que resolver. Parece que eran varios licenciados que le exigían para que se aplicara la demanda que yo tenía. Pero resulta que no pasó nada, nomás me avisaron que estaban preocupados por lo que ya venían a exigirle al juez que aplicara al juez. Pero, ¿sabes qué pasó? No supe qué pasó, no continuó hasta la fecha, que estoy hablando de años. Pero buscaron a esas personas también, al que levantó el parte de ese entonces en el accidente. ¿Y sabes qué? No lo encontraron. Lo estuvieron tratando de localizar para que viniera, me imagino que a declarar. No lo encontraron y se cumplió esa palabra. ¿Sí? Los buscarán y no los van a hallar. ¿Qué pasó con ellos? No sé. Pero sí fue un problema, un momento de repente que sí te afecta, ¿no? La dificultad de enfrentar el problema. Pero ni procedió la demanda, ya ni los abogados que habían venido para que se procediera tampoco, ya no supe nada de ellos, ya no supe nada de la situación, la demanda también. No sé si al cierto tiempo expira o puede estar, no sé. El chiste que ya no supe nada. Y cuando trataron de buscar a estas personas, no las hallaron. Se cumplió la palabra. Entonces, no sé lo que estés viviendo, lo único que es que Dios te dice, confía. No temas, confía. Que yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Y también, ¿sabes qué? Y te ayudo. Porque si regresas a ese versículo, si regresamos a Isaías 41:10, lo primero que empieza después de decir yo estoy contigo, ¿sí? Dice que no desmayes. Después de que yo soy contigo, dice no desmayes. No desmayes. Escúchame, en el reino de Dios, para los hijos de Dios no existe la excusa para desmayar, para rendirte, para tirar la toalla, para dejar el camino de Dios. No existe. ¿Sabes por qué? Porque en Dios lo tienes todo. No existe excusa, no existe argumento para decir me rindo, me desaliento, me desanimo, desmayo, ya no puedo. No existe. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Él te va a ayudar. Y por eso te dice, no desmayes. Estamos viviendo una situación y a veces sentimos que ya todo, no pierdas la esperanza en Dios, no claudiques, no te rindas, sigue luchando, sigue hacia adelante, sigue como avanzando en las cosas que Dios te llamó, porque Dios está contigo. No importa cómo pinten las cosas, Dios está allí, aunque tú no ves que las cosas cambian, aunque tú no ves las cosas que han mejorado, Dios está contigo. Amén. No te va a dejar. Y por eso Dios aquí le pide que no desmaye, a ti y a mí. Sí estamos viviendo un tiempo difícil muchas veces, pero Dios te dice, no desmayes, no tires la toalla. Yo estoy contigo.
No está diciendo que no va a ser difícil, porque al decir no desmayes es que la situación está ¿qué? Difícil. Que a veces decimos, es que ya no puedo. Pero no pierdas tu paz, no pierdas tu confianza. Dios está contigo en medio de esa situación. Él no te va a dejar. ¿Qué dice enseguida? Que yo soy tu Dios, ¿verdad? ¿Que te qué? Que te esfuerces. ¿Sabes qué? Dios te va a dar las fuerzas. Dios te va a dar la estrategia. Dios te va a dar la capacidad. Porque eres tu Dios que te qué? Que te esfuerza. Ten seguridad que Dios te va a fortalecer. ¿Sí? Por muy difícil que sea. Porque Él te cuida y Él te protege. ¿Sí? Y enseguida dice, ¿cómo? ¿Y cuánto es siempre? Siempre, todo tiempo. No te va a dejar. Siempre te va a ayudar. Espera en Dios. Él va a traer la respuesta y la solución a eso que tanto necesitas. Lo único que tú tienes que hacer es doblar tus rodillas y poner tus cargas y decirle al Señor, aquí está este problema. ¿Se acuerdan de lo que vimos primera de Pedro 5:7? Primera de Pedro 5:7. Esta prédica la compartí hace un poco de tiempo. Dice, echad todas vuestras solicitudes o tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo único que te corresponde a ti es depositar y venir y decirle, Señor, me siento así, tengo este problema, tengo este dolor, esta preocupación de que qué va a pasar el día de mañana, qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mis hijos. Deposítale qué? Tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ti. Y entonces es cuando vas a sentirte con paz, con tranquilidad, con fortaleza. Pero no pierdas tu sueño, tu descanso, tu alegría. Dios prometió estar contigo y siempre ¿qué? Te va a ayudar. ¿Cuándo es siempre? Siempre te va a ayudar, por muy difícil que sea la situación que estás atravesando. Siempre te va a ayudar. No estás solo. ¿O Él te ha dejado? Si antes, escúchame, si antes que no eras hijo de Dios, ¿cuántas veces te ayudó Dios a ti y a mí? Cuanto más ahora que somos hijos de Dios, no nos ayudará. Claro que lo va a hacer. ¿Sí me entiendes? Iglesia, esta es una palabra de aliento, de vida. Dios promete estar contigo siempre. Y siempre te va a ayudar. ¿Sí? Siempre te daré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre va a traer el sustento, la provisión. Nunca te ha dejado. ¿Y sabes por qué? Si la Biblia dice que los pajaritos que no siembran ni nada, esos seres pequeñitos, Dios les da el sustento. ¿Cuándo has visto un pajarito que se levanta y anda preocupado por qué va a comer? ¿No lo has visto? ¿No? ¿Qué hace el pajarito desde que amanece? Empieza a adorar a Dios con cantos, con ese trino de su canto. ¿Y sabes qué está haciendo? Dicen que la creación le adora. Ellos le están ¿qué? Adorando, bendiciendo, exaltando. Y enseguida va a la comida. Nosotros solamente despierta, adórale, exáltale, bendícele, engrandécele, ríndete a Él, agrádale, obedécele, y Dios te va a dar. Dios va a traer el sustento, nunca te va a dejar.
Si la Biblia dice que nosotros somos más que ellos, ¿sí? No sé si lo has leído en alguna ocasión, esos versículos que te estoy mencionando, pero quiero que me acompañes. Me pones allí estos versículos, por favor, que te voy a ir mencionando. Lucas 12, 22 a 24. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios, ¿qué? Los alimenta. ¿Qué dice enseguida? ¿Cuánto más estima sois vosotros que las aves? Entonces, ¿qué vale más? ¿Un ave o nosotros como ellos? Nosotros valemos más que ellos. Y si Dios tiene cuidado de ellos, ¿tú crees que Dios no va a cuidar de tu vida? Porque tú vales más. Vales la sangre de Cristo. Hemos sido comprados a precio de la sangre de Jesús. Por lo tanto, tú y yo valemos más. Si Dios tiene cuidado de ellos. Por eso Dios te dice que no temas. No temas. Yo estoy contigo. ¿Y qué más? Y te ayudo. No temas. Lo que pueda pasar, si el enemigo se levantó, si personas te están atacando, no importa las situaciones que estén viviendo, o si estás viviendo consecuencias de tus malas decisiones, dice Dios, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar siempre. ¿Cuánto? Siempre. Digo conmigo, siempre. Dios te va a ayudar. Él no me va a dejar. No te da alegría entender que Él no te va a dejar. No importan tus errores, no importan tus equivocaciones, Dios te ama. Dios está contigo. Amén. Así que te invito a que te pongas sobre tus pies. Y yo no sé realmente lo que estás atravesando, lo que estás viviendo, pero una cosa sí estoy seguro, y no importa que haya trabajos de brujería, hechicería, envidias, porque siempre van a haber personas que van a tener envidia en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no hacemos las mismas cosas que ellos. Porque muchas veces nos ven diferente, nos ven con paz, nos ven con unidad, nos ven prosperando, y la gente empieza a tener envidia, a tener celo, a tener contienda, a tener enojo. Y no importa lo que diga la demás gente. ¿Sabes qué? Dios está contigo. No temas, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que va a acontecer para el día de mañana. Lo que Dios te dice, no temas, yo estoy contigo y te voy a ayudar. Yo siempre te voy a sustentar, siempre. ¿Y cuánto es siempre? Siempre. Él no cambia. Es una palabra de vida para ayer, para hoy y para mañana. ¿Para quiénes? Para los que son de fe. Y como de fe somos herederos de las bendiciones que Dios le dio a Abraham, porque tú y yo somos hijos de Abraham por la fe en Cristo. Amén. Entonces, eso a mí me da alegría y me hace descansar. Me hace descansar. No importa
por crudas que sean las situaciones, no importa la situación económica, no importa los problemas de enfermedad, no importa los problemas que se puedan estar viviendo con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los padres. Dios está contigo. Dios está contigo, pero Él está esperando que hagas lo correcto como dice su palabra. No como tú lo dices o como lo piensas, que hagas lo correcto como dice la Biblia. Y Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Él te va a ayudar. Él te va a sacar de esa situación. Pero no te afanes. Cada día tiene su propio afán. Que sea cada día, pero a veces nos estamos afanando en el mañana, en el pasado, y ahí estamos. Y cada vez que te pones a pensar en eso, viene más ansiedad a tu vida. Por eso dice, ponga todas sus ansiedades sobre Él. Él tiene cuidado. Él lo va a hacer. Él lo hace. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Yo lo creo, lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado y he visto el poder de Dios. Y nunca me ha dejado, aún en situaciones difíciles como esa que les hablé, Dios estuvo allí. Y Dios me habló lo que iba a pasar y sucedió. Aunque yo no lo sabía, yo no lo entendía, pero Él estaba allí.